¿Alguna vez has visto una cara que aparece de la nada en el suelo de tu casa? ¿Y si te dijera que hay un pueblo entero que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales? Las caras de Belmez son uno de los misterios más inquietantes de la historia reciente. Todos tenemos una curiosidad natural por lo inexplicable. Desde los comienzos de la humanidad, los seres humanos han sido atraídos por los misterios, buscando respuestas en las sombras. Las leyendas y fenómenos inexplicables nos cautivan porque desafían la lógica y despiertan nuestra imaginación. Y sin duda, las caras de Belmez son uno de esos enigmas que aún no se resuelven completamente. Se han intentado explicar de diversas formas, pero ninguna parece ser la definitiva. ¿Estamos ante un fenómeno paranormal o hay algo más detrás de este misterio que parece desafiar todas las leyes de la física y la ciencia? En este video, vamos a explorar cada faceta de las caras de Belmez. Desde los primeros informes hasta las investigaciones más recientes, vamos a descubrir teorías que podrían cambiar todo lo que pensábamos saber sobre este fenómeno. Las respuestas que descubrirás podrían hacerte cuestionar todo lo que conoces sobre el mundo paranormal. Pero, ¿y si lo que sucedió en Belmez no fuera tan inexplicable como pensamos? Para entender este misterio, es fundamental empezar por los primeros testimonios que surgieron en el pueblo de Belmez, en España. ¿Cómo comenzaron a aparecer estas extrañas caras en el suelo? Vamos a descubrir cómo todo empezó. Pero antes de que comencemos a desentrañar el misterio de las caras de Belmez, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más misterios y casos inexplicables. Y no olvides comentar al final qué piensas sobre este enigma. ¿Fenómeno paranormal o engaño? Queremos saber tu opinión. En 1971, en la pequeña localidad de Belmez, en la provincia de Jaén, España, comenzaron a suceder hechos que desatarían uno de los misterios más extraños de la historia contemporánea. Todo comenzó cuando María Gómez, una mujer de la zona, descubrió una extraña mancha en el suelo de su cocina. A medida que la limpieza avanzaba, la mancha se transformó. De manera inexplicable, apareció una figura humana, una cara claramente visible en el suelo. Esta imagen no era solo una mancha común, sino una cara de expresión seria, algo que parecía no tener explicación alguna. Lo más sorprendente fue que la cara no desapareció. Con el paso de los días, más rostros comenzaron a aparecer en otras áreas de la casa, creando una atmósfera de intriga y temor en la comunidad. La noticia se esparció rápidamente y personas de todos lados comenzaron a visitar la casa de los Gómez. Las autoridades locales no podían explicar lo que estaba sucediendo. Los residentes, entre sorprendidos y aterrados, comenzaron a hablar sobre un posible fenómeno paranormal, mientras que algunos escépticos sugirieron que se trataba de un simple truco o un engaño. ¿Cómo podría una casa común tener tal poder para mostrar figuras humanas que no estaban presentes físicamente? Pronto, los medios de comunicación se hicieron eco del fenómeno, y un equipo de investigación científica llegó a Belmez para estudiar las apariciones. Estos expertos realizaron pruebas de todo tipo: análisis de las manchas, investigaciones químicas y estudios en profundidad del suelo. Sin embargo, no se logró encontrar una explicación convincente que pudiera demostrar de manera clara el origen de las caras. Aunque algunos investigadores sugirieron que las manchas podrían haber sido causadas por reacciones químicas o la decadencia del material orgánico en el suelo, nadie pudo explicar cómo las caras surgían y cambiaban de forma, ni cómo mantenían detalles tan sorprendentes y claros. A pesar de las explicaciones científicas, las caras seguían apareciendo. Y más extraño aún, empezaron a formar una conexión inexplicable entre las emociones y las reacciones de las personas que visitaban el lugar. ¿Podría haber algo más detrás de estas caras? En el siguiente tema, vamos a explorar la posibilidad de que las caras de Belmez no sean solo manchas en el suelo, sino algo mucho más profundo y relacionado con el mundo paranormal. A medida que las caras continuaban apareciendo, el fenómeno de las caras de Belmez empezó a tomar un giro paranormal. Muchos creyeron que se trataba de un mensaje del más allá. Las figuras de las caras no solo eran claras, sino que parecían reflejar emociones, como si cada rostro estuviera transmitiendo un sentimiento, un mensaje o una advertencia. Los medios de comunicación lo tomaron rápidamente como un caso de fenómeno paranormal, y la hipótesis de que el lugar estaba embrujado se hizo popular. Muchos residentes afirmaban que las caras representaban a personas fallecidas, que a través de este fenómeno trataban de comunicarse con los vivos. Algunos testigos afirmaron que al mirar fijamente las caras, podían sentir una energía extraña, como si estuvieran observados o incluso conectados con las figuras que se mostraban.
En este sentido, las caras de Belmes no solo eran un fenómeno visual, sino que se convirtieron en una experiencia emocional profunda para quienes las observaban. Sin embargo, para otros, la historia tenía una explicación más terrenal. Los escépticos empezaron a analizar el fenómeno desde una perspectiva más racional. Una de las explicaciones más populares era la de la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que las personas ven patrones familiares, como caras, en objetos o manchas. Según esta teoría, las manchas que aparecían en el suelo no eran más que una ilusión óptica. El ser humano tiene una tendencia natural a identificar rostros en casi cualquier superficie, especialmente cuando esas formas están parcialmente definidas, lo que podría haber dado lugar a la interpretación errónea de las manchas como caras. Los defensores de esta teoría argumentaron que si bien las imágenes parecían sorprendentes, no había evidencia suficiente para demostrar que estas figuras tuvieran un origen sobrenatural. Según esta visión, las caras de Belmes simplemente eran una serie de coincidencias y el poder de la mente humana al intentar dar sentido a lo desconocido. A lo largo de los años, muchos científicos realizaron estudios y experimentos sobre el fenómeno. Durante la década de 1970 se hicieron pruebas químicas y geológicas al suelo de la casa. El análisis de las manchas reveló que no había sustancias químicas extrañas que las provocaran, lo que aumentó la confusión. Las pruebas no revelaron, sin embargo, un patrón coherente o anómalo que confirmara alguna actividad paranormal. Algunos investigadores sugirieron que las imágenes podrían haberse formado por la humedad en el suelo y las variaciones naturales del material orgánico, que causaban patrones que el ojo humano interpretaba como rostros. Sin embargo, los escépticos afirmaban que estas explicaciones no explicaban el hecho de que las caras cambiaban con el tiempo, o que algunos de los rostros parecían tener una estructura humana reconocible. A pesar de las explicaciones científicas, el misterio sigue sin resolverse. ¿Realmente estamos ante un fenómeno paranormal o es simplemente el poder de nuestra mente buscando patrones donde no los hay? En el siguiente tema exploraremos otras teorías alternativas sobre el fenómeno y cómo la manipulación psicológica podría haber jugado un papel importante en todo esto. A lo largo de los años, los investigadores paranormales y científicos han estado divididos sobre las caras de Belmes. En la década de 1970, el caso atrajo la atención de muchos expertos en fenómenos inexplicables, quienes llegaron a la conclusión de que este caso merecía una investigación seria. En un principio, muchos de los investigadores creían que las manchas en el suelo eran producto de algún fenómeno psíquico, como una manifestación paranormal. Algunos incluso especularon que las energías de la casa podrían haber causado la formación de estas caras. Los investigadores tomaron muestras del suelo, realizaron análisis químicos y en algunos casos instalaron cámaras de vigilancia en la casa para grabar cualquier posible actividad inexplicable. Uno de los estudios más significativos fue llevado a cabo por el investigador José Antonio Llorente, quien trabajó junto a otros científicos para documentar las anomalías. Llorente, después de meses de investigación, sostuvo que la formación de las caras no se podía explicar fácilmente con la ciencia convencional, pero tampoco encontró evidencia de actividad paranormal directa. Este enfoque cauteloso trataba de equilibrar las explicaciones científicas y las percepciones paranormales, pero no ofreció respuestas definitivas. Además de los científicos, también hubo testigos que afirmaron haber visto la aparición de las caras de manera inexplicable. Varios residentes y periodistas aseguraron haber sido testigos de las caras en situaciones extraordinarias, como cuando las manchas desaparecieron y volvieron a aparecer con el tiempo, o cuando las caras cambiaban de expresión. Este tipo de testimonio ayudó a consolidar la creencia popular de que las caras de Belmes eran algo más que simples manchas, ya que parecían tener un comportamiento dinámico y vivo. Algunas personas decían que podían percibir una energía extraña en la casa, especialmente cuando se acercaban a las caras. Este tipo de fenómenos emocionales y sensoriales contribuyó aún más a la idea de que las caras de Belmes no eran solo un fraude, sino que había algo más allá de la ciencia en juego. El impacto de los medios de comunicación en el caso de las caras de Belmes no puede ser subestimado. La historia, que inicialmente fue un misterio local, rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional e internacional. En los años 70 y 80, la cobertura mediática ayudó a aumentar el misterio en torno al caso, ya que muchos programas de televisión y reportajes se centraron en el fenómeno paranormal, presentando entrevistas con expertos, testigos y los propios dueños de la casa. El poder de los medios para influir en la percepción pública es innegable. La forma en que se presentó el fenómeno con un enfoque sensacionalista hizo que muchas personas creyeran que estaba ocurriendo algo sobrenatural en Belmes.
Sin embargo, esta cobertura también fue criticada por algunos como una manera de explotar el misterio sin ofrecer pruebas concluyentes. Entre los investigadores que se acercaron al fenómeno desde un ángulo paranormal, algunos decidieron hacer uso de pruebas psíquicas. Se llevaron a cabo sesiones con médiums, quienes afirmaban estar en contacto con las almas de los fallecidos que se estaban comunicando a través de las caras. Aunque estos intentos no tuvieron resultados verificables, contribuyeron a la atmósfera misteriosa y a la creencia popular de que algo inexplicable estaba sucediendo en la casa. El psicólogo y experto en fenómenos paranormales Luis Antonio García sugirió que las caras podrían haber sido una manifestación colectiva de las emociones y pensamientos de las personas que se encontraban en la casa, como si el lugar se cargara de energía psíquica. Según esta teoría, las personas que visitaban la casa podrían haber influido en las manifestaciones, incluso sin darse cuenta. Aunque las investigaciones científicas y paranormales han aportado algunas explicaciones, aún hay muchas incógnitas por resolver. La pregunta sigue siendo: ¿estamos frente a un fenómeno paranormal real o hay algo más en juego? En el siguiente tema exploraremos las teorías alternativas sobre cómo las caras de Belmez podrían haber sido manipuladas o creadas intencionalmente, explorando la posibilidad de un fraude o manipulación psicológica. A pesar de las investigaciones y teorías paranormales que rodearon el caso, muchos escépticos argumentaron que las caras de Belmez eran simplemente un fraude bien orquestado. La principal hipótesis detrás de esta teoría es que María Gómez, la mujer que descubrió las primeras caras, pudo haber manipulado las manchas en el suelo deliberadamente. Algunos sugirieron que las caras eran producto de técnicas de pintura, aplicadas de forma sutil para hacerlas parecer naturales. De hecho, los expertos notaron que algunas de las caras parecían ser demasiado perfectas y detalladas para ser causadas por una reacción química o por casualidad. Una posible explicación que los escépticos argumentan es que Gómez o los habitantes de la casa querían ganar notoriedad y dinero, aprovechando el creciente interés mediático. En un momento en que la televisión y los periódicos cubrían historias de fenómenos extraños, las caras de Belmez podrían haber sido una forma de atraer la atención. Además, como el fenómeno continuó durante años, algunos teóricos sugirieron que otros involucrados pudieron haber participado en el fraude, usando técnicas sencillas de dibujos ocultos en el suelo. Por otro lado, algunos psicólogos han sugerido que las caras de Belmez no fueron necesariamente un fraude, sino una manifestación colectiva de las emociones y creencias de quienes estaban involucrados. Esta teoría se basa en el concepto de la psicología colectiva, donde los individuos que visitaban la casa pudieron haber influido en la aparición de las caras a través de su gestión y expectativas. En este caso, las personas que se encontraban en el hogar de los Gómez, al ser conscientes del fenómeno, podrían haber creado inconscientemente las caras mediante el efecto placebo o por el simple deseo de ver algo paranormal. Esto está relacionado con el fenómeno de la pareidolia, donde el cerebro humano tiende a ver rostros en patrones aleatorios, pero en este caso las caras serían el resultado de una hiperestimulación emocional y la idea de que las personas esperaban encontrar algo extraño en el lugar. Este concepto ha sido respaldado por algunas teorías psicológicas que afirman que las personas pueden percibir eventos que se ajustan a lo que desean ver o lo que creen que es real, sin que estos fenómenos tengan una base científica o paranormal. Las emociones y la expectativa colectiva pueden ser tan poderosas que alteran nuestra percepción de la realidad. Además, no podemos ignorar la influencia de los medios de comunicación en el fenómeno. Desde que las caras de Belmez se hicieron conocidas, los informes sobre las apariciones en los periódicos y la televisión podrían haber reforzado la creencia en el fenómeno. Cada nueva aparición de una cara fue acompañada de una atención mediática, lo que intensificó la expectativa de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Esto puede haber creado un círculo vicioso, donde las personas que visitaban el lugar estaban más propensas a ver algo extraño, debido a la enorme cobertura que los medios le daban. Una de las hipótesis que más se ha discutido es la idea de que las caras de Belmez podrían haber sido una mezcla de fraude y manipulación psicológica. Es decir, podría haber existido una intención inicial de hacer creer a la gente que las caras eran un fenómeno paranormal, pero con el paso del tiempo, el fenómeno se habría alimentado por sí mismo, debido al efecto psicológico en los involucrados. Las caras dejaron de ser simplemente manchas y comenzaron a convertirse en símbolos de algo mucho más grande, alimentando aún más la creencia de que eran mensajes de los muertos o señales del más allá. A pesar de las teorías sobre el fraude y la manipulación psicológica, las caras de Belmez siguen siendo un misterio que ha cautivado a generaciones. Pero, ¿qué impacto ha tenido este fenómeno en la cultura popular? ¿Cómo ha afectado a las creencias y a la historia de los fenómenos paranormales?
En el siguiente tema exploraremos cómo este caso sigue vivo y relevante en la cultura contemporánea, inspirando libros, películas y teorías. Las caras de Belmes, a pesar de haber comenzado como un misterio local, se convirtieron en uno de los casos más importantes del fenómeno paranormal en la cultura contemporánea. A lo largo de las décadas, este misterio ha trascendido fronteras, llegando a convertirse en una referencia cultural para todos aquellos interesados en lo inexplicable. Los medios de comunicación, la literatura, el cine e incluso los estudios académicos han continuado alimentando el mito de las caras de Belmes, asegurando su presencia en la historia del misterio. En su momento, las caras de Belmes fueron comparadas con otros fenómenos paranormales populares, como el caso de la casa de Amityville o los poltergeists. Estos eventos, aunque diferentes en naturaleza, compartían el mismo aura de lo inexplicable y lo aterrador, lo que atrajo una inmensa atención pública. La historia de Belmes, al igual que otros misterios paranormales, sigue siendo un tema recurrente de discusión, especialmente en círculos de misterio y fenómenos inexplicables. El fenómeno también se ha infiltrado en la cultura popular, inspirando libros, documentales y programas de televisión. A lo largo de los años, las caras de Belmes se han convertido en un símbolo de lo paranormal por excelencia en España, y su impacto ha alcanzado a nivel internacional. Cada aparición de nuevas caras ha sido ampliamente documentada, y la historia sigue viva a través de relatos de testigos y documentales que se emiten en todo el mundo. Incluso el cine ha explorado este fenómeno, y varios documentales y películas de terror han tomado inspiración en el caso. La historia de las caras de Belmes tiene todos los ingredientes para una película de suspenso: el misterio, lo inexplicable, la tensión emocional y el toque macabro de una supuesta conexión con el más allá. Este impacto en el cine refleja el profundo interés por los fenómenos inexplicables, algo que sigue siendo un atractivo universal para aquellos que buscan respuestas a lo paranormal. A nivel de la investigación paranormal, las caras de Belmes han dejado una huella significativa. El caso se considera uno de los más documentados en la historia de los fenómenos inexplicables. Los investigadores de lo paranormal continúan citando las caras de Belmes como ejemplo de actividad psíquica o manifestación espiritual, y muchos de ellos ven el caso como una de las pruebas más contundentes de que hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Los estudios realizados sobre el caso han influido profundamente en la forma en que muchos enfoques modernos de la parapsicología se desarrollan hoy en día. Los estudios sobre la energía psíquica, las manifestaciones de espíritus y la interacción entre el mundo material y espiritual deben mucho al impacto de casos como el de las caras de Belmes. Por último, las caras de Belmes han jugado un papel importante en la evolución de las creencias populares en torno a los fenómenos paranormales. Durante años, la gente de Belmes y de otras partes de España ha debatido sobre si las caras representan una forma de comunicación espiritual o si simplemente son el resultado de una percepción errónea. Este debate ha ayudado a forjar una cultura del misterio dentro de las sociedades que disfrutan de los enigmas inexplicables. Y más aún, ha hecho que muchas personas se cuestionen la naturaleza de las fuerzas que nos rodean, desafiando nuestras creencias establecidas sobre el mundo físico y espiritual. Aunque las caras de Belmes puedan nunca ser completamente explicadas, su legado cultural y su impacto en el mundo paranormal están asegurados. Este misterio sigue siendo uno de los fenómenos más intrigantes y divisivos de la historia reciente. Sin importar cuál sea la explicación definitiva, las caras de Belmes continúan alimentando la fascinación por lo inexplicable y lo desconocido, dejando una marca indeleble en el ámbito del misterio y la investigación paranormal. Si te ha fascinado este caso y quieres seguir explorando más misterios, dale me gusta, comenta tu opinión y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nada. Este caso puede haber llegado a su fin, pero el misterio sigue vivo. En el próximo video exploraremos otro enigma tan fascinante como este. ¿Te atreves a descubrir qué más se esconde en el mundo de lo inexplicable? No te pierdas nuestra próxima revelación. Mantente atento.